Eh, nos dice, se muestran dos espejos planos que forman 110 grados y un rayo que incide en el espejo reflejando también en el otro. Determine el ángulo teta que está por allí. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a trasladar este gráfico al siguiente plano. Bien. Entonces tenemos aquí, para cada uno de los planos de incidencia, tenemos las respectivas normales. ¿De acuerdo? Tenemos sus respectivas normales. Normal, ¿ya? Normal a cada uno de los planos de incidencia y reflexión. Entonces, una normal 1 y una normal 2. Bien. Entonces, de acuerdo aquí a los datos que tenemos, vamos a tener entonces un ángulo. Un ángulo por aquí. Ahora vamos a sombrear ese angulito. De acuerdo a una de las leyes, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, este ángulo también vale 30 grados. 30 grados. Entonces, como conociendo aquí 30 grados, ya podríamos determinar cuánto vale el ángulo teta, que está por allí, ¿no? Entonces, allí tienes el ángulo teta. Entonces, la sumatoria debe ser en este triángulo 180. Entonces, el ángulo teta valdría 40 grados. ¿Listo? 40 grados. Así. A ver, otro ejemplito de las leyes de la reflexión de la luz. A ver, ¿qué nos dice aquí? Dos espejos planos forman un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Dos espejos planos forman un ángulo de 60 grados. Encuentre o determina la medida del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, ahora vamos a llevarlo igualito al siguiente plano. Ya, llevamos al siguiente plano y entonces vamos a ir completando los datos. A ver, tenemos los ángulos de incidencia y reflexión a cada uno de los planos y por lo tanto tendríamos también su respectiva normal. Sus respectivas normales a cada uno de los planos. ¿Ya? Una normal 1 y una normal 2. ¿Ya? Listo, entonces aquí vamos a ir completando con los ángulos faltantes. A ver, 47 grados. Vamos a tener también un ángulo de 47 grados. ¿Ya? Por lo tanto, el otro ángulo para completar el triángulo de 180 sería 30 y 73, ¿sí? 73 grados. 73 grados. 73 allí. Entonces, como es un ángulo opuesto, lo vamos a ubicar también por allí. ¿Ya? Al ángulo teta. ¿Ya? El ángulo teta entonces por allí. Bien. Nos piden determinar el ángulo teta. Bien, ángulo teta entonces. ¿Cuánto sería el valor del ángulo teta que estamos buscando por aquí? A ver, mira, tiene 73 grados y vamos a tener otro ángulo también. 73 grados. ¿Ya? Entonces vamos a tener angulitos que son aquí. Vamos a sombrear estos dos. El 73 y el 47.
Ya, esos dos ángulos. Entonces, esto ustedes saben mejor que yo. Saben ahí que 60 grados más el ángulo teta, 60 más teta, va a ser igual a 47 más 73. Ya, 47 más 73. Entonces, allí estaría el ángulo teta. También de 60 grados. Así. ¿Listo? Leyes de la reflexión de la luz. A ver, siguiente. Siguiente ejemplo. Número 2, número 3 sería, a ver. Si el espejo plano se aleja 20 centímetros del espejo del objeto suspendido, determine la distancia que se habrá desplazado la imagen del objeto. A ver, ¿qué distancia se ha desplazado la imagen del objeto? A ver, inicialmente, aquí estamos viendo que el objeto al espejo tenemos una distancia. Entonces, la imagen que estaría en la zona virtual se va a encontrar a la misma distancia. ¿Ya? Vamos a tener entonces también la distancia imagen. Es un espejo plano, entonces la distancia es la misma. Ya tenemos la imagen y tenemos por otra parte al objeto. Al objeto. Ahora, el espejo nos dice que vamos a alejar 20 centímetros del objeto suspendido. Ya, entonces ese espejo lo alejamos, nos dice. A ver, por ejemplo, por aquí. Vamos a alejar el espejo, pero el objeto sigue manteniéndose en el mismo punto. ¿Bien? Entonces, habrá una distancia de separación nueva entre estos dos elementos, entre el objeto y ahora sería la imagen. Entre el objeto y su respectiva imagen. Déjalo ver eso. Listo. Otra distancia. Tenemos entonces aquí otra distancia. ¿Listo? Otra distancia. A ver,
Simplemente estamos agregando esta distancia 1 sería la distancia original más 20 centímetros, porque es lo que se está alejando el espejo del objeto. Bien, se está alejando. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos aquí? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, planteamos y a ver, resolvemos esta parte. A ver, ¿cuánto sería? ¿40, profesor? Ya, vamos a ver. 40. Sí, 40. Ya, y es que hay un principio nada más aquí. Cuando son espejos planos, si la distancia que... A ver, tenemos aquí lo siguiente, ¿ya? La distancia que avanza la imagen es igual al doble de la distancia que avanza el objeto, o en este caso, el espejo. Simplemente esa propiedad. Entonces, la distancia que avanza la imagen va a ser el doble. ¿Cuánto se está desplazando el espejo? 20 centímetros por 20. Vas a tener 40. 40 centímetros. Entonces, cuando alejamos tanto el objeto o el espejo una distancia, la imagen se desplaza o avanza el doble. El doble. Esa sería una propiedad fundamental para utilizar en este caso en espejos planos. A ver, siguiente punto. Nos dice, dos espejos angulares proyectan tres imágenes completas de la vela. ¿Entre qué valores debe estar el ángulo θ? A ver, ¿entre qué valores debería estar el ángulo θ? Para poder determinar el número de imágenes entre dos espejos. Por ejemplo, yo tengo un espejo, a ver, un espejo 1. A ver, un espejo 1. Y por aquí otro espejo, a ver. Dos espejos. Espejo 1 y espejo 2. Estos dos espejos están formando un ángulo y colocamos un objeto. Un objeto entre esos dos espejos. Entonces, este objeto va a formar, por ejemplo, en el espejo 1, su imagen. Su respectiva imagen. Pero también en el espejo 2 va a formar su respectiva imagen. Estas dos imágenes todavía van a generar otra imagen en sus respectivos planos. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente. Para determinar el número de imágenes, número de imágenes número de imágenes podemos aplicar el siguiente principio. ¿Ya? El siguiente principio aquí. ...360 grados... entre un ángulo, vamos a generalizar... -1... menor o igual... que el número de imágenes... aquí sería menor nada más... el número de imágenes... de 360 grados...
entre alfa. ¿Ya? Entonces, a ver, para este caso, nos dan el número de imágenes. En el ejercicio nos dan el número de imágenes. Dice que son 3 imágenes. Entonces tendríamos 360 grados entre alfa menos 1 menor o igual que 3. Nos dan el número de imágenes. ¿Ya? Y con esto vamos a tener entonces, a ver, que 90 grados menor o igual que el ángulo. Tengo una primera expresión. Otro, a ver, 3 menor que 360 grados entre alfa. Aquí que vamos a tener que alfa es menor a 120.2. ¿Ya? Entonces ahora vamos a juntar estas dos desigualdades y vamos a tener entonces que 90 grados menor o igual que el ángulo alfa, menor que 120 grados. ¿Ya? De esta desigualdad vemos que la respuesta sería en todo caso la alternativa A. ¿Ya? Entonces, entre esos valores debería encontrarse el ángulo teta. ¿Ya? Entre esos valores. Esta es una propiedad que se trata de la formación de imágenes. En espejos. ¿Ya? Listo. Ya, a ver, siguiente. ¿Qué nos dice? Un objeto se encuentra a 2 metros de un espejo plano. Un objeto se encuentra a 2 metros de un espejo plano. A la izquierda del espejo nos dice, ¿y a qué distancia respecto del objeto se observa su imagen si el espejo se mueve 4 metros a la derecha? A ver, vamos a graficarlo, a ver, despacio aquí. Ya tenemos la superficie y tenemos al espejito. Ya, por ejemplo, por allí está nuestro espejito. Ya, espejito. ¿Quién es el profesor más bonito? Ah, ya saben quién es ya. Entonces, mira, ahí está el espejo y vamos a tener un objeto, ¿ya? Vamos a suponer que sea el profe, pues, ¿ya? Ahí. Ya, el objeto. ¿Ya? Este señor se encuentra a una distancia de 2 metros. Ya, una longitud de 2 metros del espejo. Ah, se está filtrándose aquí. A ver, un ratito. Se ha filtrado por aquí. A 2 metros. Ya, completamos. Bien, esta es la condición inicial. Esta dice que este objeto a la izquierda del espejo. ¿A qué distancia respecto del objeto se observa su imagen si el espejo se va a mover 4 metros a la derecha? Ya, entonces, a ver, nuestro espejito lo vamos a mover 4 metros a la derecha. A la derecha. Ya. A la derecha. El señor aquí sigue permaneciendo en su estado inicial. No ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces,
La nueva distancia ahora sería de 6 metros. ¿Ya? Se está desplazando 4 metros a la derecha. Entonces aquí serían 6 metros. 6 metros. Entonces, fácil, ¿no? La imagen se estaría formando entonces a una distancia también igual del espejo. Tenemos entonces objeto, imagen. 6 metros también. Dice, ¿a qué distancia respecto del objeto entonces se puede observar su imagen? Ya, la distancia, entonces aquí está. La distancia entre el objeto y la imagen sería de 12 metros. 12 metros. ¿Ya? La distancia del objeto a su imagen, ahí tienes. 12 metros. Ya un programito entonces correspondiente a un ejemplito, espejos planos. A ver, en el siguiente ejemplito vamos a ver a las características para un espejo curvilíneo, esférico. A ver, nos dice cuál es el radio de curvatura de un espejo de afeitar. ¿Ya? De un espejo de afeitar que da un aumento triple de un rostro que está a 30 centímetros del vértice del espejo. Un aumento triple de un rostro que está a 30 centímetros del vértice del espejo. Ya, del vértice del espejo. A ver. Los datos que vamos a extraer del problemita. Tengo el aumento. El aumento más 3. Dice que el aumento es el triple, ¿ya? El aumento sería más 3. Bien. La distancia objeto, 30 centímetros. Eso es lo que nos dice, que el objeto, el rostro, se encuentra a 30 centímetros del vértice del espejo. Como nos están dando aquí el aumento, ¿qué podríamos aplicar? A ver, como nos están dando el aumento, hay una ecuación que ya la hemos visto anteriormente, menos distancia imagen, distancia objeto. ¿Ya? Eso es lo que podríamos aplicar. Entonces, a ver, aumento 3 va a ser igual menos distancia imagen dividido entre la distancia objeto, 30. Entonces, la distancia imagen va a ser de menos 90 centímetros. ¿Ya? Ahora, ya conocemos la distancia objeto y la distancia imagen, ya podríamos calcular cuánto viene a ser el foco, la distancia al foco. Entonces, para eso utilizamos la ecuación de Descartes. 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia objeto, más 1 entre la distancia imagen. Entonces, reemplazamos, a ver, los datos aquí. 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia objeto, que son 30, más 1 entre menos 90. ¿Ya? A ver, ¿cuánto tendríamos como distancia focal?
Aquí vamos a calcular la distancia al foco. A ver, ¿cuánto sería la distancia al foco? 45, profesor. 45. Perfecto. 45, claro que sí. 45 centímetros. Esa es la distancia focal. Pero no nos están pidiendo la distancia focal. Nos piden determinar cuánto es el radio de curvatura. El radio de curvatura, si la distancia focal es el punto medio del radio, entonces el radio sería 90 centímetros. 90 centímetros. Ya, ahí está. El radio entonces a 90 centímetros. A ver, por aquí. La imagen real en una lente dice que es el triple del tamaño que el objeto. ¿Ya? Y se encuentra a 160 centímetros de la lente convergente. Calcule la distancia focal. ¿Ya? Entonces, tanto una lente como un espejo, porque una lente viene a ser la combinación de dos espejos, ¿sí? Y se va a formar entonces un cristal. Entonces, vamos a tener aquí, a ver, la imagen real de una lente. Vamos a ver qué es lo único que utilizamos aquí. A ver, en las lentes también se va a aplicar lo mismo. A ver, porque aquí no nos están dando índice de refracción ni nada. Entonces es como si fueran simplemente lentes. O, perdón, espejos. ¿Ya? A ver. La altura inicial. La altura de la imagen. La altura de la imagen. Voy a poner como 3H. ¿Ya? El tamaño del objeto como H. ¿Ya? Porque dice la imagen real es el triple del tamaño del objeto. Ya. Aquí estamos teniendo eso. Ahora, en la teoría anterior, hemos visto de que el valor absoluto del aumento también era el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. Considerando ello entonces aquí yo tengo un aumento que equivale a 3H entre H. Sería 3. ¿Ya? 3. Ese es el valor absoluto. Pero ahora nos dice que la imagen es real. Si la imagen es real, entonces el aumento es negativo. Menos 3. ¿Por qué? Porque la imagen es real. Imagen real. Entonces el aumento viene a ser negativo. Pero también hemos visto de que el aumento era menos distancia imagen entre la distancia objeto. ¿Ya? Entonces tengo aquí menos 3 va a ser igual. A ver, ¿cuánto tendrías? Dice que el objeto se encuentra a 160 centímetros de la lente convergente, ¿ya? La imagen entonces se encuentra a 160. Entonces sería aquí menos 160 entre la distancia objeto. ¿Ya? Listo. Entonces, la distancia objeto (160 entre 3). Ya tenemos la distancia objeto. Ahora vamos a determinar la distancia focal.
A ver, distancia focal. 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia imagen, más 1 entre la distancia objeto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces sería 1, distancia focal, 1 entre la distancia imagen. La distancia imagen, ¿cuánto tienes? 160 más 1 entre la distancia objeto. 160 dividido entre 3. Resolvemos y a ver cuánto sería la distancia focal. 40 centímetros. 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí tienes la distancia focal. Vamos a ver, por aquí. A ver, como no nos están dando también nuevamente un índice de refracción en una lente, su tratamiento viene a ser como si fuese simplemente espejo. A ver, se tiene una lente convergente de 20 centímetros de distancia focal. Ya, la distancia focal, 20 centímetros. Distancia focal, 20 centímetros. ¿Ya? ¿A qué distancia del lente debe estar colocado el objeto? Necesitamos la distancia objeto. Para que su imagen sea virtual y doble del tamaño que el objeto. Entonces, la imagen va a ser virtual, entonces la imagen va a ser negativa. ¿Por qué? Por ser virtual. ¿Ya? Entonces, ojo aquí. Si la imagen virtual, entonces el aumento es positivo. El aumento es positivo. ¿Ya? A ver, ¿qué herramienta vamos a utilizar entonces aquí? El aumento, distancia o tamaño imagen, entre el tamaño objeto. Esto vamos a tener igual a menos y entre O. Distancia imagen entre distancia objeto. ¿Ya? A ver, reemplazamos algunos datos aquí. A ver cuánto tendríamos. A ver, avancemos. A ver ustedes, chicos. ¿Listo? ¿Ya? A ver. ¿Cuánto sería la distancia objeto?
Ya. A ver, a ver. A ver, veamos por aquí. ¿Qué es lo que tendríamos? La altura imagen. Dice que la imagen debe ser virtual y de doble tamaño que el objeto. Entonces tendrías aquí, si la altura objeto es h, 2h, entre la altura del objeto. Va a ser igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Ya, distancia imagen entre distancia objeto. Por lo tanto, la distancia imagen va a ser menos 2 veces la distancia objeto. Para hallar la distancia objeto, ecuación de los focos conjugados. 1 entre la distancia focal igual a 1 entre distancia objeto más 1 entre la distancia imagen menos 2 veces distancia objeto. De esa manera. Ya, ahora sí creo que ya pueden resolverlo. A ver. 10 centímetros. Profesor. Listo, 10 centímetros entonces. Bien, tenemos entonces que la distancia objeto es de 10 centímetros. ¿Qué es lo que se está presentando entonces aquí? A ver, vamos a analizar, ¿ya? A ver, veamos por aquí. Hacemos un pequeño bosquejo, un pequeño gráfico del enunciado para darnos cuenta. Se trata, dice, de un espejo convexo. Entonces vamos a tener un eje, del espejo. A ver, tenemos, vamos a suponer que tenemos allí al espejo convexo. Si este espejo es convexo, como menciona, entonces el objeto se encuentra en la zona convexa. Tenemos el objeto, ¿ya? Y este espejo va a presentar un foco y un centro. Entonces, respecto al vértice, tenemos a la distancia focal, tenemos a la distancia objeto, ¿ya? Ahora, la distancia focal ya podemos calcular. Dice que el objeto se aleja de un espejo convexo de radio 3 metros. Entonces, si el radio es 3 metros, si el radio viene a ser 3 metros, entonces la distancia o el foco, la distancia focal, va a ser de 3 medios, 1,5 metros, ¿ya? Pero, a ver, el objeto está en la zona real y la imagen está en la zona virtual. La imagen en la zona virtual. Por lo tanto, el foco va a ser negativo, menos 1,5. Porque está en la zona negativa. Siempre el objeto va a ser positivo. Ya, listo. En el tiempo cero, dice que el objeto está a 0,5 metros del espejo. Muy bien. Primer punto. La distancia objeto es de 0,5 metros. Ya, inicialmente, en el tiempo cero. Ahora, a esta distancia objeto habrá una correspondiente distancia imagen. ¿Sí o no? Una correspondiente distancia imagen. Entonces tengo aquí 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia objeto, más 1 entre la distancia imagen. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces 1 entre menos 1,5, que sería la distancia focal, va a ser igual a 1 entre 0,5
la distancia objeto siempre es positivo, más 1 entre la distancia imagen. Pero la distancia imagen, mira que la imagen, ¿dónde se va a formar? En la zona virtual. Entonces va a ser negativo. Menos i. ¿De acuerdo? Menos i. Entonces, esto es lo que se va a presentar inicialmente. ¿Ya? Menos i. A ver, resolviendo, voy a encontrar la distancia imagen inicial. O sea, ¿cuánto será? Pues ahí. La distancia imagen inicial. Ahora, segundo punto. ¿Cuánto es la nueva distancia objeto? Si dice que la rapidez es 1,25 y luego de 2 segundos, la distancia que recorre el objeto sería 1,25 por 2, 2,5. 2,5 metros. Nuevamente, la distancia focal no ha cambiado, sigue siendo la misma. 1 menos 1,5 va a ser igual a 1 entre la distancia objeto, 2,5, más 1 entre menos la nueva distancia imagen. Aquí tendríamos la nueva distancia imagen. Punto número 3. Nos pide determinar la rapidez media de la imagen. Rapidez media de la imagen. Va a ser el desplazamiento de la imagen entre tiempo. Desplazamiento. Tamaño de imagen final menos la distancia imagen inicial entre el tiempo. Como ya tengo las distancias imágenes, ya podríamos calcular de pronto cuánto vendría a ser la rapidez media que está presentando. ¿Listo? A ver. Vamos a ver a alguien. Ya. Bien, a ver, resuelven y ahí tendrías entonces la rapidez media de la imagen. Ya lo que tienes que ver a continuación ya pues es resolver lo que hemos planteado aquí. ¿Ya? Vamos con el problema número 2. A ver, la resolución ya pues lo hacen ustedes. Profesor, L aquí es igual. ¿Cómo?
L en el problema, la parte de abajo en el denominador, L que es igual. Tiempo, T es. Ya, Rapidez profesor. es variación de el desplazamiento entre tiempo, pues. Tiempo. Ya, bastante cuidado con los signos. Ya, una de estas preguntas, cualquiera, por eso ya ustedes ya lo resuelven. Preguntita de examen, a ver, vamos a sacar una de ellas. A ver, problemita número 2. ¿Qué nos dice? A 20 centímetros de un espejo cóncavo se coloca un objeto. Si se tiene una imagen derecha cuyo tamaño es 2 veces más el del objeto, determina el radio de curvatura del espejo. A ver, ¿cuánto tiempo le damos aquí? ¿Un minutito? 2 minutitos, ¿ya? A ver, y me envían sus respuestas. Y luego lo planteamos también ahora. Profesor, ¿sale 60? Ya, sí. 60. Muy bien. A ver. Vamos a Sí, me salió 60. resolver a ver algunos de ellos. A ver. A 20 centímetros de un espejo cóncavo se coloca un objeto. Entonces ya los datos lo tendrías ahí. El objeto, la distancia objeto, 20 centímetros. A 20 centímetros de este espejo cóncavo se coloca, dice, este objeto. Si se tiene una imagen derecha, cuyo tamaño es 2 veces más el del objeto, entonces el tamaño de la imagen viene a ser 2 veces más que el del objeto, sería 3 veces el tamaño del objeto. Nos dice, determina el radio de curvatura del espejo. El radio de curvatura del espejo. Para hallar el radio de curvatura tendríamos que determinar cuánto viene a ser la distancia focal. Entonces, pero aquí el aumento menos distancia imagen, distancia objeto. Ya, distancia imagen, distancia objeto. Y entonces esto va a ser igual a 3. Eso es lo que nos dice. Entonces la distancia imagen va a ser igual a menos 3 veces la distancia objeto. Ya, la distancia objeto. Bien, entonces ahora utilizamos la ecuación de Descartes. A ver, 1 entre distancia focal igual a
1 entre la distancia objeto menos 3 veces O sería menos 60 más 1 entre la distancia imagen, objeto, ¿no? Así. Distancia focal, distancia objeto. Pero nosotros ya sabemos que esta distancia objeto es 20. Entonces tienes 1 entre 20. A ver, la distancia focal vamos a tener entonces de 30. Si tenemos la distancia focal, el radio va a ser 60. El radio sería entonces de 60 centímetros. Ya, esto entonces para el problemita 2. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente. A ver, vamos a ir avanzando con algunos problemitas que son pares o impares por aquí. A ver, 4, 6, 8, 10. A ver, número 4. Problemita número 4. Listo. A ver, problemita número 4. Nos dice un espejo convexo. Un espejo convexo tiene 80 centímetros de radio. Determine la distancia a la que debe colocarse un objeto de manera que el tamaño de su imagen sea el 40% del tamaño del objeto. ¿Ya? Entonces nuevamente dice un espejo convexo tiene 80 centímetros de radio. Entonces al tratarse de este tipo de espejo, vemos que la distancia focal ya sería 40 centímetros. Ya, la distancia focal. 40 centímetros. Pero va a ser el foco a una distancia menos 40. ¿Por qué? Porque se trata de un espejo convexo. ¿Ya? Determine la distancia a la que debe colocarse un objeto. ¿Ya? La distancia objeto no sabemos. El objeto siempre es positivo. De manera que el tamaño de su imagen, tamaño de la imagen, debe ser, dice, el 40% del tamaño del objeto. Del tamaño del objeto. Entonces aquí tenemos que de la ecuación de Descartes y además del aumento, el valor absoluto del aumento, tamaño imagen, tamaño objeto, va a ser igual a 0,4. Es más chiquito, ¿no? Y además voy a emplear aquí que el aumento va a ser igual menos tamaño imagen, tamaño objeto. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí 0,4 igual a menos tamaño imagen entre el tamaño objeto. Tienes el tamaño de la imagen, va a salir en función del objeto. Y por último lo que voy a hacer es la ecuación de Descartes. 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia
objeto más 1 entre la distancia imagen. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos aquí. Entonces, ya tenemos la distancia focal. Al resolver, tendríamos que obtener cuánto viene a ser la distancia objeto. La distancia objeto. ¿Ya? A ver, reemplazamos los datos y a ver cuánto nos sale por aquí. $60 centímetros lugar. A ver, me dicen 60 centímetros. Si hay alguna otra respuesta, por favor, a ver. Bien, 60 centímetros. Perfecto. A ver, siguiente. A ver por aquí. El enunciado me dice un lápiz de 11 centímetros de altura está situado a 25 centímetros de un espejo convexo de 60 centímetros de radio. ¿Qué altura tendrá la imagen formada y en qué zona se ubicará? Ya, entonces aquí los datos que tenemos viene a ser la altura. Tengo la altura del objeto. 11 centímetros. ¿Ya? Además dice, este lápiz está situado a 25 centímetros. La distancia objeto, 25 centímetros. La distancia objeto. De un espejo convexo de 60 centímetros de radio. La distancia focal. Si el radio es 60, a ver, sería menos 30. Porque se trata de un espejo convexo. ¿Qué altura tendrá la imagen formada? Altura imagen. Ya. Para comenzar, la altura va a ser o la imagen se va a formar en la zona virtual. Eso ya sabemos, si es un espejo convexo. Entonces, el asunto es determinar cuánto viene a ser la altura que tiene, en tal caso, esta imagen. Primera herramienta que tendríamos que emplear aquí es de los focos conjugados. 1 entre la distancia focal, 1 entre distancia objeto, más 1 entre distancia imagen. Como tengo la distancia objeto y la distancia focal, ya puedes conocer la distancia imagen. Conociendo la distancia imagen, ya podríamos determinar la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura imagen es a altura objeto, como menos distancia imagen es a distancia objeto. Entonces, aquí vamos a determinar la altura imagen. A ver.
¿Cuánto va por aquí? Seis, profe. Ya vamos a ver, por ahí me dicen 6. 6, pues. 6. ¿Listo? 6 centímetros. Perfecto. 6 centímetros. Entonces va a ser la imagen virtual y de 6 centímetros. Listo. A ver por aquí. Me dice un espejo esférico de 40 centímetros de radio refleja la imagen virtual de un objeto, la cual es la cuarta parte del tamaño de un objeto o del objeto. La pregunta es, ¿a qué distancia del espejo está el objeto? ¿A qué distancia del espejo se encuentra el objeto? Entonces aquí tengo que calcular la distancia objeto. Bien, la distancia objeto. A ver, espejo esférico de 40 centímetros de radio. La distancia focal entonces 20 centímetros, ¿ya? Vamos a ver si esta distancia focal viene a ser positiva o negativa. Dice que se está reflejando una imagen virtual, la cual es la cuarta parte, o sea, la distancia o el... Dice que la imagen virtual, el tamaño de la imagen, es la cuarta parte del tamaño del objeto. Del tamaño del objeto. Entonces, el tamaño del objeto será 4 veces el tamaño de la imagen. ¿A qué distancia entonces se encuentra del espejo el objeto? A ver, ese foco, si es positivo o negativo. Aquí estamos teniendo, si utilizamos la amplitud, tendríamos que reconocer qué tipo de, a ver, valor absoluto aquí, de la amplitud, voy a tener altura imagen o tamaño imagen entre tamaño objeto, ¿ya? Tamaño imagen. Entonces nos vamos a dar cuenta que o bien la imagen se aumenta o bien la imagen, o sea, el tamaño va a disminuir en relación del objeto, ¿ya? Si es aumentada o es disminuida, ¿ya? Entonces, se considera este valor absoluto, o sea, cuando es mayor, cuando es de igual tamaño o cuando es de menor tamaño, ¿ya? Una vez que tenemos aquí la altura, ya podríamos establecer menos distancia imagen, distancia objeto, ¿no? De esa manera, ¿ya? Entonces, esto es lo que tendríamos entonces aquí.
Obviamente que es menor a 1. Menor a 1. Está disminuyendo en su tamaño. ¿Ya? Entonces, aquí tienes menor a 1. Está disminuyendo. Entonces, ¿qué tipo de... o dónde o sea, qué tipo de espejo sería entonces en tal caso? Si la imagen está disminuyendo de tamaño, me dice que es de menor tamaño. ¿Qué tipo de espejo se estaría trabajando entonces aquí? A ver, por ejemplo, tengo por aquí la distancia o el eje focal. Vamos a tener, a ver, el espejo por allí. Bueno, vamos a poner referencial, tienes el vértice, tienes el foco y el centro. A ver, ¿en qué casos vamos a ver que la imagen disminuye? ¿Ya? ¿En qué casos entonces la imagen disminuye? Vamos a darnos cuenta en este caso que en este tipo de espejos, a ver, el objeto tendría que ubicarse en una determinada posición, ya más alejado del centro, entre el centro y el foco, en el foco o si no entre el foco y el vértice, cualquiera de esos puntos. Si nos ubicamos en el centro vamos a tener una imagen igualita, del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si ponemos, por ejemplo, el objeto mucho más alejado del centro, a ver, vamos a generar, ¿ya? Tenemos los rayos. Del punto extremo, rayo de incidencia al espejo, y el rayo reflejado pasa de todas maneras por el foco. ¿Ya? El rayo reflejado va a pasar por el foco. A ver, el rayo reflejado por el foco. Ya así. ¿Listo? El otro rayo sale del mismo punto y pasa por el centro. Exactamente por el centro. Ya. Allí vamos a tener. Pasa exactamente por el centro. ¿Listo? Entonces, bueno, si es que aquí encontramos un valor exacto, que el foco está exactamente entre el centro y el vértice, vamos a darnos cuenta que en la intersección se va a dar la imagen, el tamaño de la imagen, tamaño del objeto. Tenemos como datos, a ver, vamos a calcular cuánto es la distancia objeto. Tenemos el foco, lo cual significa que este objeto se encuentra en la zona real. Si es en la zona real, el foco va a ser positivo. Va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué distancia del objeto se encuentra precisamente esa imagen? Eso es lo que tenemos. Eso era lo que nos faltaba para utilizar la ecuación de Descartes. Entonces, por aquí. ¿Ya? Utilizamos la ecuación de Descartes, 1 entre distancia focal, que necesitamos el signo, 1 entre la distancia imagen, más 1 entre la distancia objeto. A ver, tendríamos que calcular entonces la distancia objeto. Entonces estamos deduciendo aquí, si hay una disminución, quiere decir que se trata de un espejo cóncavo. ¿Ya? El objeto se encuentra ubicado más atrás o antes del centro de curvatura. Ya, a ver. Entonces, la distancia focal, si fuese negativa, ahí sí ya no tendríamos, pues, ¿no? Ya no nos va a salir respuesta allí. A ver, ¿cuánto sería en la resolución aquí de este problemita?
Profesor, sale 60 centímetros. Bien, vamos a ver aquí. Claro, 60 centímetros. Correcto. Correcto, 60 centímetros. Ya, bien. Listo, correcto. Sí, precisamente ese es el resultado, ¿ya? 60 centímetros. A ver, vamos al siguiente problemita y creo que ya nos gana el tiempo. A ver, tenemos por aquí. A ver, para terminar esta parte. A ver, ¿qué nos dice? A ver, el 9, ¿ya? Dice, frente a un espejo convexo se coloca un cubo a una distancia de 30 centímetros. Si la cara del cubo delante del espejo reduce su área a la 9ª parte, determine la medida del radio de curvatura. Ya, determine la medida del radio de curvatura. Entonces, se supone que en este caso tenemos, a ver, vamos a graficar la mano alzada nada más aquí, frente a un espejo convexo. Espejo convexo, tenemos el eje y frente a este espejo convexo vamos a colocar un cubo, ¿ya? Entonces, a ver, la cara de este cubo, por aquí, ya un cubito por aquí, ya un cubito tenemos. Entonces, la cara de ese cubo se va a encontrar a una distancia, ¿ya? A una distancia. Nos dice la distancia viene a ser 30 centímetros. Sería la distancia objeto. 30 centímetros. Se encuentra en la zona real. Entonces, la imagen debe estar en la zona virtual. Pero este cubo tiene una arista. La arista. La arista vamos a poner una longitud L. ¿Ya? Ahora dice, si la cara del cubo delante del espejo reduce su área a la 9ª parte, entonces cuando pasa a la zona virtual, aparentemente es un cubo más pequeñito. ¿Ya? Entonces el área, aquí final, el área de la imagen, de la cara, o dice aquí, va a ser la 9ª parte del área del objeto original. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El área de esa cara del objeto inicial va a ser igual a L cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando disminuye a la 9ª parte, voy a tener el área de la cara de la imagen, va a ser L cuadrado entre 9. Pero, ¿qué es lo que realmente disminuye? Va a disminuir la arista, la longitud es la que va a disminuir. ¿Ya? Disminuye la arista. Entonces, tenemos una distancia imagen, va a ser, ojo, negativa. Vamos a tener una distancia focal, que va a ser negativo también. Y tienes la distancia objeto, ya que ya en este caso son 30 centímetros. Nos piden calcular el radio de curvatura. Tendría que determinar la distancia focal en este caso. Y ahí lo duplicamos y tendrías el radio de curvatura. Entonces, aquí tenemos una longitud final. Entonces, podríamos decir aquí, la altura imagen, ya, va a ser una variación de la altura objeto. De la altura de objeto. Está disminuyendo. Un poquito de razonamiento aquí. ¿Cuánto disminuiría? A ver, ¿cuánto disminuiría entonces? La longitud, o en este caso la arista, va a disminuir en su tercera parte, ¿sí? Porque al cuadrado sería L novenos. Disminuye en una tercera parte. Entonces, hay una reducción de 1/3. En un problemita anterior habíamos visto una reducción de 1/4.
Aquí la reducción es 1/3. Con esos datos ya lo podemos realizar y podemos resolver este problemita. A ver, lo comprueba. Justamente acabo de resolver aquí. Ya va a ser de 30 centímetros. ¿Ya? La distancia focal va a ser negativo de 15 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener entonces aquí. Vamos a quedarnos en esta parte, jóvenes. Ya hay que cuidarse bastante con el clima, los cambios de temperatura y por todo lo que estamos pasando. ¿Ya? Entonces hay que cuidarse bastante y siempre con mente positiva.